los seminarios correspondientes a este año, esperando poder al menos dar algunos trabajos prácticos o algunas APOs de acuerdo a cómo nos indiquen las autoridades y qué nos pueden habilitar. De lo contrario, bueno, estaremos viendo en qué momento se pueden dar estas prácticas. Vamos a ver entonces métodos complementarios quirúrgicos del diagnóstico, en el cual el clínico y el cirujano generalmente asiste a estos estudios para confirmar un diagnóstico. Voy a mencionar en este caso biopsias y vamos a hablar un poquito de centesis, más que nada de pericardiocentesis, porque abdomino y toracocentesis ya habló la doctora Blasco, del lavado abdominal diagnóstico y de los procedimientos de mínima invasión. La parotomía o celiotomía exploratoria ya fue dictada hace unos prácticos atrás. Lo que voy a mencionar es más que nada la parte práctica, porque esto está bien, lo tienen bien en la MUD, ustedes, está toda la parte desarrollada en la MUD, así que vamos a hacer algunas apreciaciones en cuanto a las técnicas y si surge alguna pregunta. En la parte de citología, bueno, vamos a tener dos formas de hacer este tipo de procedimiento. Uno es con la punción y aspiración con aguja fina, y la otra es solo por punción. Esto ustedes lo van a practicar, si Dios quiere, bueno, cuando se hagan los trabajos prácticos, en neoformaciones en piel simuladas. Entonces van a practicar las dos técnicas. La primera es realizando aspiración, por eso se realiza con una jeringa y con un vacío en la misma para que provoque ese poder de aspiración al cono de la aguja y luego poder depositar esas células en un portaobjeto. El otro método, que es la punción, como se miran ustedes ahí el apartado B, la punción es con la aguja sola tomada con pulgar e índice y hacer varias punciones en esa neoformación, y luego sí, se coloca en diferentes sentidos, se hacen esas punciones, y luego sí, se coloca una jeringa, se acopla al cono de la aguja y se deposita el contenido en la punta de uno de los portaobjetos y se hace un extendido en forma delicada para que se haga una buena observación por parte del histopatólogo. Bueno, acá tienen las indicaciones, mayormente que cuando utilizamos una citología, para que nos dé información, y a veces da un falso negativo, lo cual uno se guía muchas veces por la clínica. Entonces si da un falso negativo tenemos que decidir por otro método que puede ser, como veremos más adelante, una biopsia incisional. Acá tenemos entonces los ejemplos, el del primer punto que era con aspiración, con un vacío en la jeringa. Entonces el operario está haciendo vacío con el émbolo y todas las células se cargan en el cono de la aguja, en varias direcciones. Y si no, directamente con la aguja en el foco de la neoformación. Se hace el extendido, el depósito en uno de los portaobjetos, y luego se hace un extendido, el cual hay que hacerlo muy bien. Esto muchas veces se puede desarrollar en el mismo consultorio, no hace falta hacerlo en quirófano, y inclusive se puede hacer la tinción y después, una vez que esté fijado y secado, se puede enviar ya fijo y secado al histopatólogo si ustedes no tienen un microscopio o no tienen la práctica de ver células. El otro punto es la impronta.
que se utiliza generalmente en tumoraciones ulceradas, la cual se debe hacer una limpieza nada más, si es que eh, no está bien limpia, no se coloca sobre sí ningún tipo de antiséptico y se apoya un portaobjeto sobre la zona ulcerada. El otro procedimiento es el raspado, en el cual se utiliza mucho en dermatología, para hacer diagnóstico, bueno, de sarna, por ejemplo. Otro es el hisopo, que es también utilizado mucho en reproducción, cuando se hace el estudio citológico de la hembra en celo, en el estadio, proestro, celo o diestro, muchas veces se determina por intermedio de un hisopo, tomando del techo de la mucosa vaginal y haciendo el extendido y luego haciendo la tinción con hematocilina y eosina. Por último, también tenemos el aspirado transtraquial, que ha dejado ya de ser una técnica, ya ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero también es una técnica donde recogemos células. Este aspirado, como decía, fue reemplazado ya en este momento por el lavado broncoalveolar, el cual nos va a dar mucha más información de todo el tracto respiratorio superior e inferior. Por lo tanto, este aspirado se hace generalmente con el perro, se puede hacer una leve sedación, con el perro en decúbito external, se coloca un catéter, generalmente aprovechando que el catéter tiene el vástago y tiene el conector, lo que queda dentro de la tráquea sería de teflón, por lo tanto no tendría problemas en hacer ningún tipo de lesión. Se puede acoplar un componente de una sondita para poder trabajarlo mucho más cómodo y se realiza la infusión de pequeñas cantidades de solución salina temperada, de acuerdo al peso también del paciente, en el cual, por efecto del reflejo toxígeno, al toser vamos a ir recogiendo el material. Ese material se puede hacer un extendido y otra porción se puede colocar en un tubo Connectat y estéril y poder llevarlo a hacer un cultivo con su correspondiente antibiograma. Cuando se hace el extendido, como les mencionaba, no deberíamos hacerlo con esta característica, ya que el patólogo no va a poder observar nada y lo va a devolver. Debería tener una imagen como se observa en la figura inferior. Ese es el cuidado y la práctica que cualquier clínico o cualquier operario en esta situación debe tener. Y luego pasamos a las biopsias, donde ustedes tienen ahí una definición. Muchos incluyen la citología dentro de las biopsias, que también está bien, pero bueno, como definición, una biopsia es determinar la morfología y actividad celular y es la extracción de parte de un tejido vivo. Por lo tanto, vamos a tener biopsias, las cuales pueden establecer una terapéutica cuando se realiza, por ejemplo, la observación de material extraído por una biopsia incisional de un linfonódulo y con un informe de linfoma, podemos implementar un tratamiento de quimioterapia. Otro puede ser terapéutica en los casos de los tumores mamarios, cuando bueno, se hace la extracción y es benigno, en ese caso sería terapéutica.
En otras ocasiones podemos implementar una táctica quirúrgica cuando, como se observa aquí en esta imagen, un tumor muy grande de piel, donde tenemos que respetar los márgenes de seguridad y en los cuales tenemos que planificar con anticipación cómo vamos a realizar el colgajo de avance, colgajo rotacional, etcétera, de acuerdo a la cantidad de tejido que hemos retirado. Y también nos va a dar un pronóstico que es muy importante para nosotros y para el propietario, y tener cómo puede llegar a terminar lo que uno le propone, que es el acto quirúrgico. De acuerdo, bueno, al procedimiento general, siempre tenemos la historia clínica con sus estudios prequirúrgicos y vamos a clasificar a estas biopsias en no quirúrgicas y quirúrgicas. Dentro de las no quirúrgicas podríamos incorporar, como les mencionaba anteriormente, a los procedimientos donde identificábamos la célula en la citología, pero nos basamos en, por ejemplo, en la biopsia por punch, que es un elemento cortante en su extremo final, en su punta, redondo, vendría a ser un bisturí redondo en su extremo final, el cual al colocarlo sobre la piel y rotarlo, vamos a tomar material hasta la dermis. No es un elemento para todas las biopsias porque no nos da profundidad, pero se utiliza mucho en el consultorio dermatológico porque es rápido, generalmente no se debe sedar ni colocar anestésico local, un abón local en la zona a la toma de muestra. Generalmente no es necesario colocar, por lo tanto, un punto posterior a su procedimiento. Generalmente cierra por segunda, son orificios muy pequeños, de 4 a 6 milímetros, de acuerdo al punch que ustedes utilizan. Son descartables en la mayoría de los casos. En veterinarias muchos lo esterilizan nuevamente y si tiene filo, bueno, va a servir. De lo contrario, no va a cortar nada. El otro ejemplo es la biopsia por aguja Trucat, que es muy utilizada, es una de las que más se utiliza porque el material y la cantidad de material a recoger es importante. Tenemos ahora las agujas automáticas con gatillo, y ustedes observan aquí en la figura que va introduciéndose, por ejemplo, si esto es ya lo vamos a ver en un video, un lóbulo hepático, entra la aguja cortante con su bisel y tiene una escotadura bien marcada en la cual se va a depositar el tejido, porque luego avanzamos un vástago protector, que es el que corta y mantiene el tejido dentro de esa escotadura, como se observa en la figura inferior. Cuando no eran automáticas, había que asegurarse de que este vástago, si estamos hablando de hígado, estuviera bien al final de la aguja, para evitar que en un movimiento, cuando retiramos la misma y estamos en la parte abdominal, en plena cavidad, se pueda retirar este vástago y soltarse la muestra en la cavidad y así hacer una siembra si estamos hablando de una neoplasia. Con la llegada de las agujas Trucat con gatillo, eso no hay inconveniente porque una vez que gatillamos, esto avanza y queda fijo. Retiramos y se retira el material una vez fuera del cuerpo y se coloca en formol al 10%. También tenemos este procedimiento no solo se puede hacer en hígado, sino en ganglios linfonódulos, es un próstata, también vamos a ver, en riñón. Bueno, tiene con guía ecográfica, ya vamos a ver más adelante.
En lo que es biopsias quirúrgicas, tenemos la incisional y las biopsias que se realizan en una exploración quirúrgica, es decir, intraquirúrgica. La biopsia incisional, lo importante que ustedes tienen que recordar que ella tiene que ser angosta y profunda para tener un concepto de la toma de todas las capas de esa neoformación, inclusive si se puede tomar de tejido sano. No tiene sentido hacerla ancha y corta porque no da representación de toda la masa tumoral. Esto, bueno, luego va también a formular el 10%. La incisional es la de preferencia, porque ahí ya vamos a tener mayor cantidad de tejido. El histopatólogo puede ir haciendo varios cortes, inclusive cuando se respetan los márgenes de seguridad. Estos márgenes, al enviarlo al patólogo, deben estar marcados con un punto de sutura para que el patólogo entienda de que ese es el final del margen de seguridad y poder observar, pedir que se observe el margen de seguridad por si todavía hay células correspondientes a neoformación. Si existieran, bueno, hay que reoperar al paciente y sacar más piel, es decir, más margen de seguridad. A veces, teniendo una citología previa, por eso es lo importante, sabemos con nombre y apellido al menos de qué se trata. Por ejemplo, un mastocitoma, ya tendríamos que emplear un margen de seguridad casi hasta 5 centímetros, porque son tumores que se extienden en superficie y no en profundidad. Entonces, debemos ser amplios en el margen de seguridad y es lo que mencionaba al principio de todo, que de acuerdo al lugar donde está localizada esa masa tumoral, poder planificar un colgajo de avance, un colgajo rotacional, etcétera, para cubrir el defecto. Acá tenemos algunos ejemplos. Siempre hay que retirar bien en profundidad, cuando hay adherencia, hacer el margen de seguridad, cortarlo al tumor para, bueno, las técnicas que indica el patólogo, y cubrirlo muchas veces, como se ve acá en la foto, con un apósito. En las intraquirúrgicas tenemos dos posibilidades, la que más utilizamos nosotros cuando, por ejemplo, en un linfonódulo se hace una aspiración con aguja fina, o lo hemos utilizado acá en el hospital en alguna oportunidad porque tenemos un centro de histopatología muy grande y nos pueden venir a asistir para realizar esta toma de incisional por congelación. Se hace una incisional, por ejemplo, del linfonódulo, o de la masa tumoral, mejor dicho, cuando hay algún órgano, por ejemplo, un lóbulo hepático, etcétera, y el patólogo, en forma rápida, a través de nitrógeno líquido, hace la congelación y hace la observación. Entonces ahí se decide, y no tenemos que estar esperando cerrar al paciente y esperar 10, 15 días para hacer un histopatológico, que es lo que tarde normalmente en el laboratorio. Bien, llegando a lo que es los procedimientos por mínima invasión. Por suerte en el hospital tenemos tenemos todos ahora. Empezamos con la endoscopía y hemos llegado, bueno, a hacer la endoscopía digestiva alta y baja. La alta, bueno, es la esófago gastroduodenoscopía. Lo que pasa es que las tomas de muestras de biopsia en el esófago prácticamente no se puede realizar porque no permite la pinza tomar la mucosa, a no ser que haya alguna masa tumoral. Como ustedes ven en la figura, el paciente se coloca siempre en decúbito lateral izquierdo, se avanza siempre insuflando a través del esófago. En este caso ustedes observan ahí es un endoscopio de 5 milímetros, muy fino, con
agujas tipo cocodrilo, ¿no? O algunos tienen inclusive con dientes de ratón, que son, acá parecen grandes, pero son agujas pinzas, mejor dicho, muy finas, y la muestra endoscópica también va a ser muy pequeña. Lo que nos va a determinar es una muestra de la mucosa, por ejemplo, del estómago o del duodeno. Pero si tuviéramos un tumor de invasión submucoso, estas muestras darían negativo porque no son profundas. Ahí ya tendríamos que tomar una biopsia completa por vía laparoscópica o convencional. En colon se hace exactamente lo mismo. La diferencia muchas veces que, bueno, tiene que tener una preparación muy adecuada, y es lo que más complicaciones tenemos en realizar, porque hay que hacer varias enemas desde el día anterior a la llegada al servicio de endoscopía, con un ayuno también de 48 horas para que ese intestino esté vacío y uno poder abordarlo con el endoscopio y llegar hasta las válvulas iliocecal y observar y poder tomar muestras de donde marque la lesión. Bien, en la parte respiratoria tenemos tanto en la parte de respiratoria superior como inferior la posibilidad de tomar muestras. En la parte de la cavidad nasal vamos a tener, por ejemplo, toma de muestras estériles por lavado nasal, como se observa aquí en la figura. Este paciente, como ven ustedes, tiene una neoformación en la cavidad nasal. Después dio a través de esta toma de muestra y un cistopin que se realiza en el laboratorio, se determinó que era un tumor venéreo bastante avanzado. También se puede hacer hisopado nasal, estéril, y una biopsia con estas pinzas estéril también. En caso de una sospecha, generalmente estéril la sacamos cuando uno sospecha una micosis, una aspergilosis, por ejemplo. Bueno, se hace estéril porque se identifica a través de un cultivo. Entonces tenemos que mandarlo al bacteriólogo, que lo hace el bacteriólogo o el micólogo en micología, pero a través de un cultivo. Entonces tiene que estar estéril. Las no estériles, bueno, también una biopsia común y corriente para histopatología o para microscopía electrónica, por ejemplo, cuando se sospecha de una disquinesia ciliar, o del lavado nasal común y corriente para una citología, como mencioné anteriormente. Siempre el paciente tiene que estar dormido y en decúbito esternal, como se observa acá en la figura. Bueno, y llegamos a algo más complicado, que es el lavado bronquioalveolar en pequeños animales. También este procedimiento se realiza en equinos, pero bueno, es mucho más, no quiero decir fácil, pero el paciente no hay que dormirlo, el caballo se puede manejar, se entra por los hollares. Acá tenemos que dormirlo porque hay que entrar a través de laringe, con la boca abierta, no podemos entrar por la nariz. Entonces, son las dificultades que nos diferencian. Ellos toman muestra de las bolsas guturales, por ejemplo. Que bueno, hay que tener una práctica para poder enhebrar esas bolsas guturales, los cuales muchas veces se coloca una pinza, como veían ustedes, las pinzas de biopsia, donde está el orificio y a través de él se enhebra. En perros, en cambio, bueno, vamos a necesitar, como les dije, una anestesia general, pero son pacientes en los cuales realmente la historia clínica hay que leer muy bien y hay que decidir si es beneficioso llegar a este tipo de procedimiento, porque es muy riesgoso en muchos de ellos, de acuerdo
a la patología que viene, porque como ya van a ver ustedes también en la parte de lectura, se realiza en casos de procesos crónicos, neumónicos, pleuroneumonía, etcétera, crónicos que no dan respuesta a los tratamientos y se quiere identificar la bacteria que está actuando. Entonces, bueno, hay que ver si se puede beneficiar o no al paciente. En caso de ser correcto eso, se hace una evaluación precisa del paciente. Lo que sí hay que hacer una oxigenoterapia previa de 15 a 20 minutos, como observan aquí a este paciente, con una especie de embudo, ¿no?, que se coloca, vienen ya especiales y otros a veces lo fabricamos nosotros, antes de la endoscopía, con un monitoreo, bueno, con una asistencia de equipos de anestesia presente. Entonces, se coloca al paciente en decúbito external, con la cabeza con un acolchado para que esté elevada, y a través, este paciente es grande, es un pointer, entonces tiene un adaptador, si ustedes ven acá, tiene un adaptador que podemos, iba pasando el endoscopio fino a través de la punta de ese adaptador, y por el costado se mantiene la oxigenación del paciente. Eso es muy importante, de lo contrario, en pacientes más pequeños, como podríamos decir un caniche, o en gatos, donde no podemos tener intubado al paciente, porque o entra el tubo endotraqueal o entra el endoscopio. Las dos cosas muchas veces no entran por tamaño del paciente. Entonces, tenemos que retirar el tubo endotraqueal, muchas veces se mantiene con un poco de oxigenoterapia a través del canal de trabajo del endoscopio, pero si tenemos que colocar la solución fisiológica para el lavado, ya lo tenemos que dejar de dar oxigenoterapia. Se puede hacer uno a través de las narices, pero no es suficiente. Entonces hay que hacer procedimiento muy rápido y de a etapa, porque el anestesista nos está marcando la oxigenación, y si baja mucho, menos de 95, ya nos pega el grito, donde tenemos que sacar el endoscopio para poder oxigenar, intubar, oxigenar, restablecer al paciente y luego hacer otro lavado. Con una placa previa podemos identificar el pulmón más afectado y depositar el líquido en ese lugar preciso. Eso nos beneficia mucho. También hay una forma convencional o a ciegas, que lo hacíamos antes de que llegaran estos endoscopios, que era también de cúbito external, colocando una sonda urinaria, por ejemplo, a través de la tráquea hasta el pulmón, y rotábamos una vez hacia la derecha y otra vez hacia la izquierda para que el líquido esté en contacto con ambos pulmones. Y luego a través de una jeringa íbamos retirando, pero generalmente no se podía ver la cantidad de líquido que faltaba para retirar. Teníamos calculado más o menos por la cantidad que uno administraba. Ahora con los endoscopios es mucho más rápido y direccional. Acá, como se ve, este es el dispositivo que yo les marcaba, cómo entra el endoscopio, porque es fino, es un endoscopio de 5 milímetros. En este paciente sí, porque es un paciente grande, tiene un tubo endotraqueal de 9, entonces sobra y entra fácilmente, y podemos asistirlo tanto con anestesia como oxígeno. Entonces, no hay inconveniente, pero si el paciente es mucho más chico, este endoscopio tiene que entrar solo. Quiero que eso quede claro. Y vamos, bueno, el primer bronquio que ustedes van a ver es el derecho, porque es casi la continuidad de la tráquea, y ahí vamos a ir ganando terreno, depositando el líquido
haciendo unos segundos que tome contacto y se hace la aspiración. La aspiración no debe ser violenta para evitar un colapso de las vías y provocar una hemorragia o una lesión en esa maniobra. Todo tiene que ser suave. Y bueno, se va repitiendo, se va sacando, se oxigena, se va repitiendo en el otro pulmón, etc. La cantidad, bueno, más o menos entre 20 mililitros para perros de más de 20 kilos y 10 mililitros para perros y gatos de menos de 10 kilos. Eso depende también en el momento y lo que uno está sospechando y la lesión que uno ve en la primera observación. Acá, como ven ustedes, este mismo perro, lo que hemos retirado, esta secreción purulenta, fíjense, todo esto, está bien que hay líquido, pero toda esta secreción, había secreción purulenta, estaba en los pulmones. Este perro vino con una disnea, prácticamente no podía ni respirar, pobre. Bien, esto ya lo hablamos. Y pasamos entonces a los procedimientos por vía laparoscópica y toracoscópica, que son procedimientos que hace poco hemos comenzado, hace unos años, no muchos, pero hace unos años que hemos comenzado a realizar en el hospital, más que nada en la parte de hígado, que es lo que más casuística tenemos, la cual bueno, también se puede hacer riñón, próstata, vaso e intestino. Acá pueden observar ustedes una toma de muestra de páncreas con una pinza tipo sacabocado que se le denomina. También pueden ser con guía, utilizando las agujas Trucat con guía laparoscópica. Acá tenemos cómo se va introduciendo el Trucat, y si ven en la figura superior, esta es la entrada del mismo Trucat al riñón. Esto es con asistencia laparoscópica. Esto uno lo está mirando, lo que facilita es cómo entra el Trucat, que tiene que tener una entrada más bien perpendicular, y la hemorragia que puede dejar posterior a la extracción del material. Acá podemos ver otro Trucat, como les mencionaba yo al principio, con guía laparoscópica entrando en un lóbulo hepático. En esta es la próstata, muchas veces se hacen toma de muestra. No estaría indicado cuando estamos sospechando un absceso prostático, porque esto puede quedar abierto y puede tener un derrame a la cavidad. En esta otra figura es la toma de muestra también de esta pinza sacabocado a través de la laparoscopía del hígado. Fíjense la muestra representativa, que es una gran diferencia a una muestra de Trucat, hecha, por ejemplo, por ecografía. En la laparoscopía, si utilizan un Trucat, ustedes pueden repetir 2 o 3, 4 o 5 muestras. Pero en ecografía no es muy seguro, porque el hígado puede, de acuerdo al estado del hígado, puede sangrar mucho, por más que ustedes recuerden siempre que hay que hacer un perfil de coagulación, pero puede sangrar mucho y ustedes no verlo, y hacer una hemorragia al segundo tiempo en la casa y tener una complicación grave. Lo que permite la laparoscopía es una buena toma de muestra, se pueden tomar varias, y uno en ese momento puede decidir, ya lo van a ver en el video, qué tipo de hemostasia podemos emplear, de aquellas que la doctora Blasco habló a principio del año. En tórax también tenemos la posibilidad de hacer biopsias de pleura, de pulmón, de linfonódulos y de masas mediastínicas, muchas veces con un abordaje transtraqueal, no es por tórax, para evitar
y dejar al paciente con sin drenaje, porque todos estos procedimientos luego, como hablaron anteriormente, tienen que ser drenados porque se rompió la negatividad del tórax, ¿verdad? También se puede utilizar con guía Trucat o una ligadura que en endoscopía se llama endoloop porque es una especie de lazo eh, que se arma afuera y se coloca dentro del tórax para, por ejemplo, algún extremo de algún lóbulo pulmonar. Y luego llegamos a los intervencionismos, que es lo último que está apareciendo. Nosotros, por el momento, lo único que tenemos es la ecografía, como les mencionaba anteriormente, donde se coloca el traductor y a través de él avanza una aguja, una aspiración con aguja fina o un truca. Pero en otros lados ya se está haciendo la radiografía, colaborando en todo lo que es biopsia, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Bueno, hasta acá, si tienen alguna pregunta.